Comenzaremos a estudiar la segunda unidad, que es la unidad sobre vectores. Es muy importante que en esta unidad recurran al apunte, porque hay gráficos que es muy difícil hacer en el pizarrón a mano alzada. Pero básicamente un vector en R2, en el plano, es un par ordenado de números reales. Primera componente, segunda componente. También es usual escribir en lugar de x1, x2, x e y. Un vector en R3, en el espacio, x, y, z, es una terna de números reales. Tres números reales ordenados. Primera componente, segunda componente, tercera componente, etcétera. Así podemos encontrar un vector con el número de componentes que uno quiera. No es necesario limitarnos a 2 o a 3. Podemos tener más de 3 componentes. ¿Cuál es la diferencia entre 2 y 3 componentes y el resto? Bueno, que con 2 componentes o con 3 componentes podemos representarlos gráficamente. Con más de 3 componentes no. Los conceptos más importantes sobre vectores empezaremos a verlos a continuación. Conceptos que nos permiten determinar algunas cosas sobre los vectores, algunas particularidades. El primero de ellos es multiplicar un vector por un número. Supongamos que tengo un número alfa, que es un número real, y un vector b que tiene n componentes. Puede ser 2, 3, 5, las que sean. Tiene un número cualquiera de componentes. Multiplicar el número alfa por el vector b nos devuelve, nos da otro vector, cuyos componentes son cada una de las componentes del vector b multiplicadas por el número alfa. Es decir, el vector alfa b tiene primera componente alfa por la primera componente de b, segunda componente alfa por la segunda componente de b, etcétera, etcétera. Veamos un ejemplo. Si alfa es menos 3 y b es un vector de R3 del espacio que tiene 3 componentes, 2, menos 1 y 4, el vector alfa b, es decir, el vector, perdón acá, vamos a cambiar, el vector menos 3b, es un vector cuyas componentes son cada una de las componentes del vector b multiplicadas por menos 3, es decir, menos 6, 3, menos 12. El vector menos 3b es otro vector. Saber multiplicar un vector por un número nos permite definir cuando dos vectores son paralelos. Decimos que el vector b es paralelo al vector w si y solo si, era una de las maneras que leíamos la doble implicación, si y solo si existe un número diferente de 0, tal que uno de ellos es igual a ese número por el otro. Por ejemplo, los vectores b y w son paralelos. ¿Por qué? Bueno, porque w es igual a menos 2 por b, es decir, existe un número que multiplicado por uno de ellos me da el otro. Otro concepto muy importante es el concepto de norma de un vector. Si tenemos un vector b, x1, x2, etcétera, xn, definimos la norma del vector b como la raíz cuadrada de la primera componente al cuadrado más la segunda componente al cuadrado más etcétera, etcétera, la última componente al cuadrado. Dicho de otra manera, la norma
de un vector B es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes. La norma de un vector mide la longitud del vector. Es decir, la norma de un vector mide esta longitud. Es simple ver y lo veremos a continuación con un vector en R2 de dos componentes. Supongamos que B es un vector en R2 en el plano que tiene dos componentes, x1 y x2. x1, x2. En términos geométricos, aquí nos queda determinado un triángulo rectángulo. Por el teorema de Pitágoras, sabemos que el cuadrado, en todo triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. La hipotenusa en este triángulo rectángulo es la longitud del vector B. Por lo tanto, la longitud del vector B, la hipotenusa, al cuadrado, va a ser igual a la suma de los cuadrados de los catetos. ¿Y quiénes son los catetos? Bueno, uno es x1 y el otro es x2. Así que va a ser la longitud de B al cuadrado, va a ser x1 al cuadrado más x2 al cuadrado. Por lo tanto, la longitud de B es la raíz cuadrada de esto. Ahora, de acuerdo a cómo definimos la norma de un vector, la norma del vector B va a ser la raíz cuadrada si tiene dos componentes de x1 al cuadrado más x2 al cuadrado. Acá la igualdad que tenemos a la derecha nos muestra que la longitud del vector B es la norma. O dicho de otra manera, que la norma del vector B mide la longitud del vector. Mostremos un ejemplo. Si el vector B es el vector 3, 4, la norma del vector B es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes. Primera componente al cuadrado más segunda componente al cuadrado. 3 al cuadrado es 9, más 16, 25. La norma del vector B es la raíz cuadrada de 25. Por lo tanto, la norma del vector B es 5. Acá quiero hacer una aclaración. La raíz cuadrada de 25 tiene un único resultado, que es el positivo. La raíz cuadrada de 25 no vale menos 5 y 5, vale únicamente 5. Comenzaremos a ver operaciones entre vectores. La primera que estudiaremos es el producto escalar. Hay varios productos entre vectores, básicamente dos. El tercero es una combinación de los otros dos. Uno de ellos es el producto escalar. Como la palabra lo dice, el resultado es un escalar, es decir, es un número. Si tengo un vector B, cuyas componentes son x1, x2, etcétera, xn, y un vector W, cuyas componentes son y1, y2, etcétera, yn, y acá vemos una condición para poder efectuar ese producto escalar. Acá vemos una condición. ¿Cuál es? Bueno, que el vector B tiene n componentes, el vector W también tiene n componentes. Es decir, para poder efectuar el producto escalar, los vectores tienen que tener la misma cantidad de componentes. El producto escalar de B por W nos da un número, que se obtiene como multiplicando la primera componente de B por la primera componente de W, más la segunda de B por la segunda de W, más, etcétera, etcétera, la última componente de B por la última componente de W. Mostremos un ejemplo. El vector B es 3, 1 medio, 5. Vector de 3 componentes, en R3. El vector W es el vector 0, menos 2, 3. También un vector de 3 componentes. Dijimos que para efectuar el producto escalar deberían tener la misma cantidad de componentes. El producto escalar de B por W va a ser la primera componente de B por la primera componente de W, más la segunda de B por la segunda de W, más la tercera de B por la tercera de W. Bueno, efectuamos las cuentas y nos da
un número. Como ya dijimos, el producto escalar entre dos vectores da como resultado un número. Probablemente la propiedad más importante del producto escalar es que nos permite determinar cuándo dos vectores son perpendiculares. Y vamos a decir que dos vectores son perpendiculares, B es perpendicular a W, si y solo si, cuando y solo cuando, el producto escalar de B por W nos dé 0. Aquí tenemos un ejemplo. B es el vector 4 menos 2. W es el vector 3, 6. El producto escalar de B por W es la primera componente de B por la primera de W, 4 por 3, más la segunda de B por la segunda de W, menos 2 por 6. 12 menos 12, que es 0. Como el producto escalar entre B y W nos da 0, podemos asegurar que B es perpendicular a W. Los invito a tomar una regla, un papel y un lápiz y en el plano dibujar los vectores B y W y comprobar geométricamente que efectivamente son perpendiculares. Otro ejemplo. El vector B es el vector 1, 0, menos 3, en R3, 3 componentes. El vector W es el vector 2, 1, 1. Si efectuamos el producto escalar de B por W, la primera por la primera, la segunda por la segunda, etcétera, etcétera, nos da menos 1. Y bueno, nos decíamos que dos vectores eran perpendiculares cuando y solo cuando el producto escalar era 0. En este caso, como el producto escalar no es 0, estos dos vectores no son perpendiculares. Tenemos dos vectores, B y W. Resumamos un poco lo visto en parte de este video. Tenemos dos vectores, B y W. ¿Cómo sé si son paralelos? Bueno, van a ser paralelos si existe un número alfa diferente de 0, tal que uno de ellos es igual al número alfa por el otro. Recordemos que es importante que ese número alfa no sea el 0. ¿Cuándo serán perpendiculares? Bueno, van a ser perpendiculares si el producto escalar entre ellos sea 0.